Buenos días compañeros, seguidores, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de nuestros sistemas de comunicación que llevamos en el autocaravana. También os voy a enseñar un poco cómo he puesto aquí en la Fiat Ducato una emisora base de CB, de banda ciudadana, las cuales no necesitan licencia. ¿Vale? Lo que estamos acostumbrados muchos a ver son este tipo de emisoras. Estas emisoras son las PMR que se le llaman, que tampoco necesitan licencia, son walkies. Estos en concreto son Midland, pero por Amazon hay varios modelos, ¿vale? Este es otro modelo de Midland, ¿vale? Que nosotros tenemos varios juegos y siempre cuando hemos ido en ruta nos han ido muy bien. ¿Vale? Lo que pasa que hay mucha gente también que está viajando, que funciona con las CBE, la CB 27 MHz, que son las conocidas como banda ciudadana. Muchos de vosotros también las conoceréis, ¿vale? Porque lleváis una, porque habéis llevado, porque sois transportistas y en el camión lleváis una. Estas tampoco ahora, hoy en día, requieren licencia, ¿vale? Aquí, en este enchufe de aquí, normalmente va el micro, un micro, el típico mic, con el cual pulsamos el botón, hablamos y escuchamos por la emisora. Bueno, aquí tenemos este conector y el cable se va para adentro porque tenemos un manos libres hecho, que también os lo mostraré después, ¿vale? Que es este, que también va con el walkie. Y desde la zona de aquí del cuadro de mandos tenemos estos dos interruptores que nos sirven para, mientras conducimos, arrancar o a abrir el micro para transferir. Este es el de la CB y este es el del walkie, ¿vale? Pues esto, aquí tenemos este micro que nosotros vamos sentados aquí y hablamos. Mientras conducimos es muy fácil pues conducir y estar con un sistema manos libres para ir hablando o conversando con los compañeros que vamos en ruta, ¿vale? Aquí tenéis este walkie, este es un Midland también, un Alan, un G10 Pro. Este es un PMR también sin licencia, ¿vale? Que es como esto, pero más potente, ¿vale? Más potente. También hay gente que a veces coge este tipo, va sellado, no se puede, pero en este tipo así ya un pelín más bueno que este nos lo han dejado para probar, ¿vale? Porque nosotros tenemos otro comprado en AliExpress. Nos han dejado para probar este, ¿vale? Bueno, pues este también a veces hay gente que se le puede hacer un trucaje si sabes, no sé, nosotros pues nos lo han dejado normal y puedes ampliar un poco la potencia respecto a estos, pero trabaja a la misma frecuencia, es legal, se puede llevar sin licencia. Y pues nada, entonces con este pues podemos hablar tranquilamente en ruta con compañeros. Simplemente hemos aprovechado aquí el conector de un pinganillo, le hemos cortado los cables y hemos adaptado, pues hemos punteado el del micro, digamos, de un micro exterior del pinganillo. Pues el botoncillo lo hemos sustituido por esto. Y el micro es este, para hablar. Para escuchar hemos recortado uno de los jacks y entonces en vez de escucharlo por un supuesto auricular que tiene un pinganillo de estos que se pone enchufado, pues entonces ya lo escuchamos directamente por el altavoz de la emisora, del walkie, que entonces abarca toda esta superficie de la cabina y se escucha perfectamente. Ahora no tengo ningún compañero, estamos en el garaje, no estamos en ruta y no os puedo demostrar cómo funciona. Ya haremos una prueba también en ruta y lo veréis cómo va, ¿vale? Tenemos este sistema para ir con ciertos compañeros que tienen este tipo de walkie y después para rutas más largas o depende de con quién ruteemos,
llevan este otro tipo de emisora, hemos puesto los dos tipos, ¿vale? O sea que estamos súper comunicados, ¿vale? ¿Cómo hago que el manos libres funcione con esta? Pues muy fácil. El micro aprovechamos el mismo, porque si no aquí ya queda un poco feo dos interruptores, pues imagínate dos micros por aquí en medio y tal. Pues aquí debajo, a ver si lo vemos, ¿veis? Aquí que hay un interruptor, yo cambiando este interruptor para un lado o para otro, le digo que el micro funcione o para el walkie o para la CB, ¿vale? Entonces depende con quién ruteemos y vayamos en ruta, llevaremos walkie con manos libres o la CB 27 MHz con manos libres. Si las queremos hacer funcionar las dos a la vez, porque también lo vais a preguntar, no hay problema, priorizamos. ¿Con qué más se habla en ruta? Pues hay, yo qué sé, 5 compañeros que vamos con walkie. Pues manos libres para el walkie. A la CB, y hay 1 o 2 que van con CB, pues para comunicarnos con ellos también, pues cogemos aquí, descollamos el manos libres y le collamos el mic, el micro de toda la vida de la emisora, y entonces el copiloto pues se va a encargar de hablar y transferir lo que estamos comunicándonos con el manos libres a los compañeros. Simple, ya está. Si alguien le despierta la curiosidad a este vídeo, pues que nos pregunte por privado y le voy a explicar con detalle otras cositas. O otro tipo de walkie, como el que nos hemos comprado también en AliExpress, etc. Todo la guantera desmontada de nuestra Ducato, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer ahora, hemos hecho dos coronas y vamos a recortar ahora aquí con una hoja de sierra, para hacer un encaje para que la emisora nos entre un poquitín más para atrás y nos quede más recogidita, ¿vale? Y ya podremos entonces pasar los cables del manos libres, del altavoz externo, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Bueno, antena. La antena, tenemos aquí una PNI S75, ¿vale? Esta antena es magnética, ¿vale? Nosotros tenemos esta base magnética que la guardamos debajo del capó, por aquí sacamos el cable y ahora, si veis aquí el juego de Alliance, tenemos a punto de calibrar lo que son las estacionarias, ¿vale? Por este tornillito habrá que aflojar y subir o bajar la antena, ¿vale? Y con otro aparato calibrar. Vamos a ver. ¿Ves? Ahora hemos sacado del soporte la emisora y hemos enchufado el cable que viene de la antena aquí, a este aparato, y otro cable que hace del aparato a la emisora. Ya tenemos el cable enchufado, ahora daremos el contacto y haremos esta calibración. Yo no lo he hecho nunca, es la primera vez que lo voy a hacer. Pero la persona, el amiguete que me ha dejado este aparato, me ha explicado un poco el procedimiento, que me lo ha apuntado en un papel y ahora iré siguiendo. A ver si lo hacemos y si soy capaz y queda grabado y para alguien más que quiera poner emisora le sirva